venido anunciando, ¿verdad?, las señales de la venida de Cristo. ¿Cuántos están interesados en las señales de la venida de Cristo? Yo estoy interesada. Es un tema de cual nosotros los cristianos tenemos que conocer, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos conocer los acontecimientos también de lo que va sucediendo para estar alerta y no ser engañados, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces les voy a invitar a ustedes a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar dando lectura solamente 4 versículos, del 1 al 4, ahí dice 3, pero es 4. Y dice de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y a través de los siglos el Señor Jesús sigue diciendo exactamente las mismas palabras: mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús predijo la destrucción del templo, que está hablando este versículo, los discípulos no entendían nada, nada. Habían caminado con Jesús, pero ellos no entendían lo que iba a suceder. Entonces se preguntaban: ¿cuándo se produciría la destrucción del templo? ¿Cuándo volvería Cristo para iniciar el final de los tiempos? Pregunta. Y quizás esas preguntas nos las estamos haciendo nosotros también hoy en día, ¿verdad? Los discípulos eran judíos que vivían bajo la opresión romana. El templo representaba de manera visible la presencia de Dios entre ellos. Por eso se les hacía difícil entender. Sí están entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Notemos que Jesús responde las preguntas de los discípulos con una advertencia. No empezó a explicarle: va a suceder esto, va a suceder aquello. No, le dijo: mirad que nadie os engañe. Una advertencia les dio a las preguntas que ellos tenían. Ahora, lo que está escrito en su palabra se va a cumplir paso a paso. Eso no hay duda de que lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir paso a paso. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Jesús no estaba preocupado por los acontecimientos, como Jesús no está preocupado por los acontecimientos de ahora tampoco. A nosotros nos llaman la atención, pero no a Jesús. ¿Por qué no estaba preocupado? Porque él sabía que esos acontecimientos se iban a cumplir. Jesús estaba interesado en que entendieran que engañadores y falsos profetas se levantarían. Y con el correr de los siglos, Jesús está interesado exactamente en lo mismo. La palabra se va a cumplir, aunque nosotros no querramos, se va a cumplir. Pero lo que Jesús no está interesado, que nosotros entendamos, de que engañadores y falsos profetas se van a levantar. Y se han levantado. Y se levantarán hasta que el Señor venga, ¿no? Por ejemplo, veamos Mateo 24, capítulo 4 y 14, al 14, 4 al 14. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Estamos escuchando la guerra y rumores de guerra en todo el mundo? Sí, lo estamos escuchando. Por supuesto. ¿Hemos escuchado que ha venido el Cristo? Sí, también lo hemos escuchado. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que está aconteciendo ahora es necesario, pero todavía no es el fin. Ustedes recordarán, por ejemplo, hablando de falsos profetas, Jim Jones. Sí se acuerdan de él, ¿verdad? Se habló muchísimo. Fundador del Templo del Pueblo, inicialmente un líder evangélico.
alegando ser perseguido por los Estados Unidos. Llevó a sus seguidores a Johnstown, las Guayabas. ¿Se acuerdan que decían el asesinato de las Guayabas? Decían, ¿no? Guayaba. Sí. Donde organizó un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Halley. Ellos creían que iban a reunirse en el cielo en una nave espacial. Fíjense ustedes si no era un falso profeta. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que nos vamos a reunir en el cielo en una nave espacial. No dice nada de eso. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de David Koresh? También, entre 1959 y 1993 sucedió esto. Inculcó en los miembros de su secta que él era el mismo Jesús que había venido a liberarlos de este mundo de opresión. Indujo a sus seguidores a la muerte convenciéndoles, atrincherándose con armas en contra de la policía en su rancho de Wycombe, en Texas, Estados Unidos. ¿Qué si hablamos de José Luis Jesús Miranda? Puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia. Bueno, no sé cuál sería la gracia, pero en fin, ¿no? ¿Quién afirmó que es el Cristo resucitado? Se apoderó de su cuerpo en 1976, autoproclamándose Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el año 2012, convirtiéndose en inmortal. Imagínense, falso profeta. ¿Quién puede convertirse en inmortal? Si la Biblia dice que nuestro posterior enemigo es la muerte, y vamos a tener que pasar por la muerte. Murió de cáncer. El inmortal murió de cáncer. Fíjense ustedes. Cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Increíble. Hubo y habrá muchos falsos profetas hasta el final de los tiempos. Juan Calvino dijo, acá se los presento a Juan Calvino. Juan Calvino dijo estas palabras. Calvino es un maestro nato de la pedagogía y divulgación del credo de los que aceptan y confirman su fe en Jesucristo. Él dijo estas palabras: un pueblo que no estudia la Biblia, escuchen bien, porque esto es bien importante, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la herejía con la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto, todos estos falsos profetas tenían seguidores que no estudiaban la Biblia y se dejaron engañar y confundieron la herejía con la palabra de Dios. Los creyentes de hoy ven el diablo en todos lados, en la Coca-Cola, en la mayonesa, en los dibujos animados, pero no logran ver al diablo en los falsos profetas predicando herejías en las iglesias. Eso es lo triste. ¿Pero por qué no logran? No lo logran porque no están leyendo la palabra de Dios. Entonces, si no leen la palabra de Dios, ¿cómo van a estar alerta de los falsos profetas? Son movidos por viento de doctrina, como dice la Escritura, pero no están firmes sobre la roca, que es Cristo Jesús. Veamos el versículo 7, aquí de Mateo, dice, porque se levantará nación contra nación. ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? Sí. Y reino contra reino. ¿Está sucediendo hoy en día? ¿Pero cuándo fue escrito esto? ¿Anoche lo escribieron? ¿Cuándo fue escrita esta palabra? Miles de años atrás. Sin embargo, se están cumpliendo ahora. Y dice, ¿y habrá pestes? ¿No hay pestes? Claro. Hambre también. Terremotos en diferentes lugares. Ya lo dijo la palabra miles y miles de años atrás. Y parece que fue escrito anoche. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y está sucediendo, está sucediendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y también está sucediendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
¿Está sucediendo? ¿No hay maldad en este mundo? Sí hay maldad, y cada vez es más acelerada la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ahí está el secreto. Quiere decir que el día que yo levanté la mano para hacer una decisión por Cristo e invitarlo que venga a morar en mi corazón, ese día estuvo perfecto. Gloria a Dios por eso. Pero si yo no persevero, de nada me sirvió que yo levanté la mano ese día. Porque no voy a estar con el Señor. Porque me fui para atrás. Me volví a lo mío, como le pasó a Pedro. Claro, Pedro, ¿qué hizo después que el Señor falleció? Se fue a pescar, porque era lo que él conocía. Se fue para atrás. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio tiene que ser predicado. El mundo es grande. Hay lugares en el mapa que nosotros realmente desconocemos, que son puntitos. Pero sin embargo el Señor dice que aún en ese lugar que es tan pequeñito, tan diminuto, que quizás a muy poca gente el evangelio va a llegar. Ahí. Y cuando todo el mundo recién esté evangelizado, entonces vendrá el fin. Y por lo que nosotros estamos viendo ahora, parece que todavía falta, ¿no? Por lo que estamos viendo. O sea, si nosotros queremos y estamos anhelando de corazón que el Señor venga, es nuestra responsabilidad como iglesia ir evangelizando. Porque para que todos se conviertan al Señor, o los que no quieren, bueno, tomarán su decisión, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús puede volver. Dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es claro al decir que el hecho de que todas estas cosas pasen no significan que ya estamos en el fin del mundo. Todavía no estamos en el fin del mundo. Pero sí nos anuncia que este viene ya que es principio de dolores. Ya está empezando, ¿verdad? Nos está anunciando, nos está alertando, nos está advirtiendo para que no nos engañen. En el griego original, el término principio de dolores se traduce de las palabras argeodín. Yo no sé leer hebreo, pero las leí en español. Y hace referencia a los dolores de parto, que le anuncian a una mujer que el nacimiento de bebé está cercano. ¿O no es así? Las mujeres sabemos de esto, los hombres no, porque no pasaron por esa experiencia. Pero nosotros las mujeres sí sabemos que cuando vienen esos dolores que son terribles, uy, ya el bebé está por nacer. Entonces eso es lo que quiere decir. Son principios de dolores para que recién nazca, si lo podemos decir así, el fin del mundo. Así hoy en día este mundo se duele en medio de tanta maldad. El crecimiento de la apostasía es cada vez mayor. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la fe. ¿Y cuántas personas no han hecho una decisión por Cristo y hoy están negando la fe? Muchísimas personas. El mundo entero vive tenso, ¿o no? No es aquí solo, No, es en el mundo entero. Hay tantas guerras y la amenaza de nuevas guerras. Las pestes azotan el mundo. Lo estamos viviendo. Así como otros fenómenos naturales, como las tormentas, que inundan muchas partes del mundo, los tsunamis, que hemos escuchado, tornados, sequías y muchas cosas más que hacen que este mundo se duela, anunciando que el fin del mundo se aproxima. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación, Escuche, toda, ¿qué es la palabra toda? ¿Cómo podemos definir toda? No es un poquito, no es la mitad, no es la tercera parte, no. Toda, es el complemento, toda. Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir gemir? Gemir es orar intensamente.
Es como respirar con intensa fuerza y todo lo que respira está en constante gemir, clamando con dolor su pronta redención mediante el retorno del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La NASA, no sé si usted está familiarizado con la NASA, es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, que mandan los cohetes a la Luna y todo eso. La NASA ha mostrado una vez más sus inquietudes sobre cómo respira la Tierra. Imagínense ustedes, ellos no son cristianos. No. Sin embargo, ellos comprobaron que la Tierra necesita respirar. En el año 2019, la agencia publicó un sorprendente video que confirma el Salmo 156, al mostrar cómo la tierra respira. ¿Y ustedes se acuerdan de del reloj de Acaz, los 40 minutos que fueron para atrás? Bueno, la NASA lo descubrió también, que están perdidos en el tiempo. Así que imagínense, Salmo 156 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Todo lo que respire. O sea, la tierra respira y tiene que alabar al Señor. Ahora, la respiración del suelo, porque quizás usted se esté preguntando, y aquellos que están en línea también, ¿cómo es que respira la tierra? Porque yo estoy caminando y yo no veo que respire, ¿verdad? Pero ¿cómo es que respira? La respiración del suelo se refiere a la producción de dióxido de carbono. Ahí está. Para que usted tenga una idea, por eso se lo traje, ¿ok? Esto incluye la respiración de las raíces de las plantas y también de la fauna, o sea, el conjunto de animales. Los animales tienen que respirar. Fíjense en ustedes, los pajaritos respiran todas las mañanas y alaban al Señor desde temprano. Cantan y cantan y cantan y cantan. Todavía quizás ni encontraron una semillita para comer, pero ahí están alegres cantando, creación de Dios. Cada año se queman o talan alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Con solo mantenerlos vivos, estos bosques nos ayudarían a mitigar el cambio climático. Imagínense, ustedes, el ser humano también está destruyendo esta tierra, ¿no? Nosotros mismos la estamos destruyendo. Está escrito: todo lo que respire, alabe al Señor. Nadie lo puede cambiar eso. Es un hecho según los más recientes hallazgos por la Agencia de la Inteligencia Norteamericana, que la Biblia y la ciencia bíblica tienen la razón. Por tanto, nosotros los cristianos debemos observar las señales antes del fin del mundo, esperando que el Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto no debe alarmarnos, pues es una de estas situaciones extremas en donde el pueblo clama. Por supuesto, si nosotros somos cristianos y sabemos que el Señor está por venir, estamos anhelando su venida, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No estamos? ¿No es estar con Cristo mucho mejor que estar aquí en la tierra? Con todo lo que estamos pasando, con los sufrimientos, cuando ahí vamos a tener un cuerpo transformado, no nos tenemos que preocupar de la dieta, no nos tenemos que preocupar del cabello, del trabajo y de un montón de cosas. Y vamos a estar alabando al Señor todo el día. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere? Hay que ser un poquitito necio para no querer esa bendición. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros como cristianos sabemos que la venida del Señor está pronto, por supuesto uno se arrepiente, ora con fervor y pasión por cambios y por un mover extraordinario de Dios. ¿Cuántos estamos esperando un mover extraordinario de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Lo estamos esperando? En aquellos tiempos de dificultad, persecución y angustia, muchos se apartan. Y ahí es donde se ve al verdadero cristiano. Porque es fácil cuando todas las cosas van bien. Cuando tenemos dinero, qué fácil que es alabar a Dios.
cuando tenemos una buena casa, cuando tenemos comida, cuando nuestra familia está bien. Se nos hace fácil alabar a Dios. Pero cuando ya entramos en prueba, y muchos creen que los cristianos no somos probados, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Si tú estás pensando de eso o vas a una iglesia donde te lo dicen, que no vamos a ser probados, sí vamos a ser probados. Porque la Escritura dice que nosotros vamos a ser probados como el fuego. Y como el fuego, imagínense, ¿no? La prueba es tremenda. Al no estar sólidos en la fe, estas personas se apartan y cualquier dificultad o presión les llevan a traicionar y a levantar odio y rencor. Ahora, prestemos atención al capítulo del 9 al 11 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, debido a la persecución que va a haber por todas estas cosas que están aconteciendo, habrá un desenfreno de engaño religioso sobre la tierra. Y ya lo estamos viendo porque hay muchísimas sectas, muchísimas. Y ahora hay muchísimas denominaciones también. Y uno tiene que... ¿Dónde voy? ¿Aquí? ¿Voy allá? ¿Cuál es la verdad? Si yo no leo la palabra, yo no sé dónde congregarme. Puedo caer en un lugar donde realmente no se está enseñando la palabra de Dios. Pero si yo leo la palabra, a mí no me van a engañar, porque lo dice la Escritura. Entonces habrá un desenfreno y un engaño religioso sobre la tierra, el aumento del pecado, que también lo estamos viendo. Hoy la mayoría de las personas buscan más estar de fiesta, de salir, que congregarse y buscar la presencia de Dios. Todo lo que sea diversión, todo lo que sea fan, como le dicen acá, ¿verdad? Todo eso sí. Y aún más, aún cristianos que no están firmes sobre la roca. Escucha bien tú que estás ahí en línea. Yo no te conozco, y porque no te conozco puedo hablar con libertad, porque no lo estoy diciendo directamente por ti, yo estoy diciendo por los cristianos. Escucha, quizás tú te comprometiste a ir a la iglesia el domingo, no con el pastor, no con la denominación, tú te comprometiste con Dios. Pero resulta que llegó la comadre y dijo, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer una carne asada, ¿por qué no te vienes a mi casa? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Te atrae más la carne asada que ir a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy. Tristemente, dentro de la iglesia está sucediendo estas cosas. Y me imagino que el corazón de Dios debe estar bien triste. Ahora, los que no tienen una base firme en la palabra serán engañados. Los que conocen la Escritura no serán engañados. ¿Por qué? Porque la Escritura nos advierte todas las cosas antes que acontezcan. El Señor Jesús es tan amoroso con nosotros que Él nos dice, muy bien, tú necesitas hacer estas cosas, pero si tú no las quieres hacer, yo no te voy a obligar a que las hagas, pero vas a tener consecuencias. Entonces ya lo sabemos nosotros. Si yo quiero, lo hago, cumplo, obedezco. Si no, ya voy a tener las consecuencias. Pero yo no le puedo echar la culpa a Dios. Porque yo fui la que escogí dentro de mi libre albedrío que tengo de escoger. Habrá creyentes que acepten nuevas revelaciones. La revelación está en la palabra de Dios. Ya no hay más nuevas revelaciones. Ya está toda ahí en la palabra. Pero ellos aceptarán nuevas revelaciones, aun cuando estén en conflicto con la palabra revelada. Millones de personas en todo el mundo participan en todas estas cosas. Ocultismo, astrología, brujería, espiritismo, satanismo. Fíjense en ustedes, si prestaron atención, yendo en diferentes ciudades o en la misma ciudad donde nosotros vivimos, usted va a ver lugares donde se leen las manos, donde se lee la carta, donde se lee el café, donde se lee todo hoy. Y cada vez son más los lugares
Y las personas van. Y las personas van y pagan ahí para que le digan una mentira. Pero llegan a la iglesia y les duele dar un diezmo para Dios que le dice la verdad. Fíjense en ustedes cómo la mente está tan confusa y tan cambiada en estos días. Donde Dios te va a decir la verdad, claro. Estos lugares de ocultismo, astrología, brujería, espiritismo, tienen que decirte algo rápido porque tú les estás dando el dinero. Pero Dios no contesta de la misma manera. A Dios no le interesa tu dinero. Lo que a Dios le interesa es tu alma. Y quizás Dios te conteste sí a lo que estás necesitando, quizás no, o quizás espera. Pero Él está diciendo la verdad. Claro, la espera desespera. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Desespera, pero es para nuestro bien porque Dios nos quiere moldear. Se multiplicará mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. Y eso lo estamos viendo. Ahora estamos en una época en la cual hasta muchos cristianos van a participar de Halloween. Es increíble. Nosotros apagamos la luz de la casa. Yo ni siquiera pongo decoraciones de Acción de Gracias porque las confunden con Halloween y vienen los niños a golpear la puerta. Entonces, para evitar todo eso, mejor apagamos las luces como si no estuviéramos en la casa y los niños pasan de largo. Ahora, yo lo único que puedo hacer en cuanto a esto, cuando yo estoy en una tienda o estoy en un supermercado que venden estos disfraces, yo no puedo ir y decirle a la mamá, mire, usted está equivocada, están volviendo a su hijo en el reino de las tinieblas, porque la persona tiene todo el derecho de decirle a usted qué le importa, ¿no? Porque es su hijo. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Pero sí puedo orar y decir, Señor, ábrele el entendimiento a esta madre, porque está involucrando a su hijo en algo que el niño no quiere, porque es algo que lo hacen los demás niños, y sí, entonces los padres colaboran y hacen fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la protección contra el engaño se encuentra en una fe constante y en el amor de Cristo. La inmoralidad desvergüenza, rebeldía contra Dios, abundará la perversión sexual, la fornicación, el adulterio y la pornografía. Y ya eso lo estamos viendo también. Las drogas, la música impía, las diversiones lujuriosas, la homosexualidad, el lesbianismo, surgirá tal efecto que escaseará el genuino amor. Estos son todos principios de dolores. Nos está anunciando que la venida del fin está cerca. La tarea del creyente es predicarle a todas las naciones, fiel y constantemente hasta que el Señor regrese para llevar a su iglesia. Y déjame decirte algo, el Señor viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar denominaciones. Nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando estemos ahí arriba y veamos personas que nosotros juzgábamos que no iban a estar, porque no eran de nuestra denominación, porque ellos no eran como nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? Los cristianos por toda la historia han creído y siguen creyendo en la promesa que Jesucristo volverá a la tierra con poder y gloria. Creemos que su reino está establecido por Él en la tierra nueva y los cielos nuevos, y que serán días de gran bendición, justicia, paz incomparables. El pastor ya habló de esto la semana pasada. También entendemos a través de las Escrituras que la venida de Cristo pondrá fin a los días de la gran tribulación. Ahora pregunta, ¿qué es la venida de Cristo? ¿Qué es la venida de Cristo? Cuando nosotros usamos el término de la venida de Cristo, nos estamos refiriendo a la segunda aparición personal de Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Lo estamos entendiendo? El día del Señor viene después de la gran tribulación. ¿No se goza usted que no vamos a estar aquí en la gran tribulación? ¿Que nosotros nos vamos a ir? Muy bien. Es preciso que notemos que la Biblia habla solo de dos venidas. Cuidado, y voy a explicar. La primera, donde murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, que vino como un bebé. La segunda, donde vendrá con poder y gloria a reinar aquí en la tierra. O sea, que cuando el Señor nos llame, o llame a la iglesia,
esa no va a ser una venida presencial de Él, sino solamente aquellos que le hemos servido, creemos que hemos creído en Él vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Los demás no lo van a escuchar. Y entonces nosotros, los cuerpos nuestros van a ser transformados y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pero hay solamente dos venidas. La primera, cuando Él vino como un bebé, y la segunda, cuando va a venir a reinar con poder y gloria. No entramos en confusión de que son tres, porque no son tres. Yo siempre digo, a mí me gustaría, realmente, yo le estoy pidiendo al Señor, pasar esa experiencia de poderme encontrar con Él en el aire. Aunque sé aunque si pase por la muerte, sé que voy a resucitar igual, pero esa experiencia, ¿no es cierto?, de tener, debe ser majestuoso eso. Ahora, su venida marcará el fin del gobierno humano y dará comienzo al gobierno celestial del reino de Dios. Como lo describe Jesucristo, esto no lo puse en la pantalla, pero si ustedes quieren tomar nota, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 13 al 35, 48 y 21. Y quiero dejar en claro que Cristo dijo que volvería por nosotros y se va a cumplir. Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y bueno, quizás seamos vecinos, ¿verdad? Allá en el cielo, no sabemos si vamos a ser vecinos, pero a lo mejor sí. Él dice que nos tomaría a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y este evento es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Ahí están las citas que yo le había dicho antes, para que las apuntaran. Las dejo un momentito hasta que ustedes puedan apuntar ahí. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¡Qué experiencia!, ¿no? De ver que las tumbas se van a abrir y los muertos van a salir, y van a salir del mar, y van a salir de donde quieran que estén, que hayan ellos perecido, sea por muerte de avión o ahogados o como sea, ¿no? Que ellos mismos van a levantarse primero y después nosotros. Tiene que ser algo glorioso, una experiencia tremenda. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con Él en las nubes, para encontrarlos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Este evento sucederá antes de la venida del Señor a reinar con poder y gloria. Porque después hay un montón de acontecimientos que suceden, donde vamos a venir nosotros también con Él. Por tal motivo se nos exhorta a nosotros en Mateo 24, versículo 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo debido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús describe aquí las señales extraordinarias que ocurrirán durante la gran tribulación. Habla de la abominación desoladora. Es un acontecimiento visible que avisa a los fieles que están vivos durante la tribulación que la venida de Cristo a la tierra es muy pronta.
Ahora quizás usted diga, bueno, pero usted me estuvo diciendo que nosotros nos vamos antes de que esto sucede y ahora me está diciendo que los cristianos que están en la tribulación. Quiero explicar esto. El Señor Jesús es tan misericordioso y tan amoroso. ¿Cuántos años de tribulación son? Le dice la Escritura. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos? Como 7, ¿no? Bueno, pero dice la Escritura que los 3 años y medio primero, el Señor todavía va a dar la oportunidad para que las personas se arrepientan. Y de eso es lo que está hablando aquí. 3 años y medio primero. Pero ¿qué va a suceder? Porque muchos dirán, y bueno, entonces ahora vivo la vida que quiero y después hago una decisión por Cristo durante esos 3 años y medio y me voy al cielo. No, no funciona así. Miren, nosotros ahora somos salvos por gracia. Nosotros decidimos seguir al Señor o no seguir al Señor. La gracia de Dios está sobre nosotros. Y si nosotros permanecemos fieles hasta el fin, sabemos que tendremos un lugar en el cielo. ¿Verdad que sí? Estas personas que los 3 años y medio primero estén en la tierra, ellos van a tener la oportunidad de la salvación de su alma. Pero ¿qué va a suceder? Dice que la tribulación va a ser tan fuerte, tan horrible y tan espantosa, porque si no se colocan la marca, no sabemos cómo va a ser la marca, si no se la colocan en la mano o no se la colocan en la frente, ellos no van a poder comprar comida, no van a poder comprar medicina, no van a poder alquilar, no van a poder comprar ropa, no van a poder comprar casa, absolutamente nada, porque al no tener la marca, por eso todavía no estamos en el fin, ¿se dan cuenta? No hemos llegado a ese tiempo, nosotros no estamos en la tribulación, porque muchos dicen que ya estamos en la tribulación. Nosotros todavía tenemos la libertad de ir y comprar, y vender, y hacer. Entonces estas personas dicen que el sufrimiento va a ser tal, que ellos lo que van a pedir es morir. Y sí los van a matar, porque van a defender el nombre del Señor Jesús, no van a querer que le pongan la marca que tiene que llevar para poder comprar todas estas cosas, y lo único que logran es la muerte. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esperar a ese tiempo? ¿Por qué no tomar la decisión ahora? Y que cuando el Señor venga, yo me voy con Él, antes de pasar por ese tiempo tan horrible, donde no puedo hacer nada y lo único que consigo es la muerte. Hay que ser un poquitito, hay que tener sentido común para pensar las cosas y tomar la decisión. Esta señal se refiere primordialmente a la futura profanación del templo judío de Jerusalén por el anticristo. La imagen de la bestia a la que se hace referencia en Apocalipsis es el cumplimiento a un futuro de las profecías que encontramos en el libro de Daniel y de las palabras de Jesús. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Estas son todas escrituras que no son fáciles de interpretar, ¿verdad? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ellos adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, voy a explicar un poquitito esto, para que lo podamos entender. La descripción de los 2 cuernos como semejante a un cordero, que dice ahí, sugiere que estos tienen como objeto darle la apariencia de bondad y mansedumbre, lo cual le viene muy bien en su papel de personaje religioso, lo cual se hace evidente por su designación como profeta. Sin embargo, su verdadero carácter se revela por la forma de hablar, ya que habla como dragón. O sea, habla como un dragón
pero quiere hacerse el humilde, quiere hacerse el sencillo. ¿Están entendiendo? Los dos cuernos de cordero, que le dan la humildad, pero tiene la apariencia, o sea que habla como un dragón. Dando así a entender que detrás de él está el poder del verdadero dragón, Satanás, haciendo uso de toda su autoridad, la cual tiene el mismo origen de la del anticristo. Y usted dirá, pero Satanás, anticristo, no estoy entendiendo esto, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, la bestia que surge de la tierra hace que los habitantes del mundo le tributen adoración al anticristo. Ahí hablaba de una bestia que surgía de la tierra. Muy bien. Veamos el contexto del pasaje. Ustedes se acuerdan que un texto sin contexto es un pretexto. Para poder entender un poquito más, porque acá hay otra bestia que surge del mar. Esta era de la tierra. Veamos el contexto. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio un poder, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pues su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está un poquitito medio como para entender, ¿no? Muy bien. A muchas personas de hoy en día nos encanta el mar. ¿A cuánto les gusta el mar? A mí me gusta el mar. Me trae paz, tranquilidad, me gusta el ruido del mar. Pero el pueblo judío, en los tiempos bíblicos, tenían al mar como salvaje, sin domarse y un lugar de miedo. Por eso tenemos que ir nosotros a la historia de ellos, a la cultura de ellos, para poder entender ciertas profecías. Si no, se nos hace difícil. ¿Por qué dicen ciertas cosas? Después el antiguo Israel, bajo Salomón, tuvo una marina. Hiram, rey de Tiro, suplía a los marineros. Después fue cambiando la cosa. Ahí decía, vi subir del mar una bestia. ¿Lo escucharon? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Ok. Del lugar identificado como maldad, el mar, caos y resistencia a Dios, salió una bestia. La antigua palabra griega traducida aquí para bestia tiene la idea de un animal salvaje y peligroso. Debido a que Juan le llama bestia y no dragón, hay diferencia, ¿verdad? La bestia y el dragón. Y no dragón, esta criatura representa a alguien distinto de Satanás, quien es representado por un dragón. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿es verdad? Sí. Muy bien. Aunque esta bestia es distinta del dragón, pero él es como el dragón, debido a que el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay acá una confusión, ¿no? Cualquier criatura con 7 cabezas sería difícil de matar, porque si hiere una cabeza le quedan otras 6. En las ilustraciones bíblicas, los cuernos expresan fuerza y poder. Las 10 diademas de la bestia expresan su gobierno sobre un grupo de 10 naciones. Un toro con 2 cuernos es una criatura poderosa, pero una bestia con 10 cuernos tiene más poder, justo como el dragón. En la visión de Daniel, los 10 cuernos específicamente representan 10 reinos, donde este último dictador mundial ejerce su autoridad. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, decía. Las 7 cabezas de la bestia, cada una anuncia una blasfemia en contra de Dios. Los primeros 3 animales son un león,
una imagen del imperio de Babilonia. Un oso, una imagen del imperio medo-persa. Y un leopardo, una imagen del imperio griego. Una de sus cabezas como herida de muerte. Esta es una herida de cabeza, una herida mortal. Pero su herida dice que fue sanada. Ahí está la cosa. La recuperación de la bestia incrementa su fama y autoridad. Ustedes saben que Satanás siempre hace milagros, imita, es un imitador. Imita los milagros de Jesús. 2 veces después, en Apocalipsis, esta recuperación es mencionada en conexión a la adoración y devoción de la tierra hacia la bestia. Ahora, déjeme explicarle algo. Satanás tiene triología, no trinidad, cuidado. Porque Satanás quiere imitar la Trinidad de Dios, quiere imitar todo lo de Dios. La Trinidad nadie la puede imitar, porque son 3 en una persona. Sabemos que Dios, uno de sus atributos es omnipresente. Él está acá, está en Guatemala, está en Italia, está en la China, con diferentes horas que tenemos en nuestro reloj. Él se encuentra en todos lados a la misma vez. Satanás no es omnipresente, él no se encuentra en todos lados a la misma vez. Él tiene que mandar sus emisarios a hacer las cosas. Entonces, la trilogía de Satanás es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esa es la trilogía. Y la Trinidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de Apocalipsis 13:13, dice del 11 al 13, después vi otra bestia que subía de la tierra, ahí está, una que subía del mar, que era el contexto que habíamos leído, y la otra que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La primera bestia que surge del mar en relación con la segunda que surge de la tierra es de carácter religioso. ¿Por qué es religioso? Porque hace milagros y señales. Las 2 bestias, la del mar y la de la tierra. Es de carácter religioso porque hace milagros y señales. Hace a las personas adorar a la primera bestia. La señal de hacer descender fuego del cielo podría ser una imitación de lo ocurrido en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre los discípulos, todas las personas, 120 personas que estaban ahí en el aposento, en forma de lenguas como de fuego. Ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? También podría ser una imitación de los milagros de Elías. ¿Ustedes se acuerdan que hizo descender fuego? También. Lo cierto es que la Biblia nos dice que Satanás tiene poder para hacer milagros y señales potentosas, mediante las cuales logra engañar a las personas y conducirlas al error e inclusive lograr que lo adoren a él. Satanás es un imitador y un impostor. Una de las formas en que engaña a las personas es representando copias inferiores de lo real. En los últimos días Satanás formará una trilogía falsa, lo que le dije antes. Él hará el papel de Dios Padre. El anticristo representará al Hijo hasta el punto de ser sanado de una herida mortal. Y el falso profeta asumirá el papel del Espíritu Santo glorificando al anticristo. Satanás siempre ha querido ser como el Altísimo. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías? Oh, como caíste del cielo, lucero de la mañana, que dice la Escritura.
Y esta falsa deidad es otro intento de fabricar la divinidad para sí mismo. Satanás tiene triología, no Trinidad, lo vuelvo a repetir. Nadie puede imitar la Trinidad, 3 personas en una. El anticristo, llamado el inicuo malvado, levantará su imagen en el templo de Dios, declarándose Dios. Para los judíos, la profanación del templo era lo peor que les podía suceder. ¿Qué es profanar? Acá se los traje para que nos quede claro. Profanar significa tratar sin el debido respeto a un ser o cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. El templo representaba la presencia visible de Dios. Estamos hablando del templo de Jerusalén, ¿verdad? En el mundo. La profanación simboliza el rechazo de todo lo sagrado, un desprecio absoluto a Dios. La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación, que culminará con el retorno de Cristo a la tierra y su juicio sobre los impíos en Armagedón. Acá lo dice la Escritura. Y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. ¿Dónde se encuentra el Armagedón? ¿Dónde? Armagedón se encuentra en el monte del Meguido, allá en Israel. Campo de batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Y fue el escenario de muchas y decisivas batallas en la historia de Israel. Acá podemos ver nosotros muchas citas bíblicas que hablan ahí de las batallas de la historia de Israel. Veamos la advertencia que encontramos en el manual de instrucciones. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 26. La profecía de Jesús acerca de los segundos 3 años y medio de la tribulación. Dice, entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Cuántas campañas hemos visto de iglesias llamadas cristianas que anuncian campaña de sanidad, campaña de liberación? Usted venga porque va a ser glorioso, porque la presencia de Dios está ahí. Muchos son reales, pero muchas de las cruzadas no son reales. No son. Han sucedido eventos en los cuales han orado por un paralítico y el predicador le dijo, bueno, ahora tira tus muletas porque ya no las necesitas, porque estás bien. Recuerda que nuestro cerebro es bastante poderoso y cuando nos influye en algo, el cerebro muchas veces lo acepta. ¿Qué hizo el paralítico? Tiró las muletas. Al día siguiente la fue a buscar. Cuando Jesús sana, ya no se necesitan más las muletas. Cuando Jesús sana, la vista también la sana. No estén buscando anteojos otra vez. O sea, no juguemos a la iglesita. Dios sana como Él quiere, donde quiere, con quien quiere y como quiere. Por eso no hay un método de sanidad en la Escritura. Vemos que a uno le untó barro, a otro le escupió los ojos. Diferentes maneras, porque la tendencia nuestra como ser humano es de hacernos una imagen y entonces esa imagen después nosotros la utilizamos para poder ministrar a otros. Y no es así. Nosotros trabajando en el Ministerio de Liberación, cuando uno cree que ya lo sé todo, viene un caso que uno no sabe nada y que depende de Dios. Y gloria a Dios que dependemos de Él, porque nos libra de tantas cosas.
muchísimas cosas. Y nosotros hemos cometido errores. Yo cometí errores en el principio, también trabajando en liberación. Estábamos en una cruzada y no había tanto lugar como para ministrar a las personas, se hicieron carpas para poder ministrar individualmente. Y justo yo no tenía nadie que me apoyara en oración, yo estaba sola. Y claro, cuando voy ahí y le pregunto cómo te llamas al demonio y me dijo Legión me llamo, yo me acordé, del endemoniado Gadareno, enseguida. Y yo no tenía apoyo de oración. Entonces me dijo, yo te puedo hacer mucho daño, me dijo así, y una palabra que es muy fuerte en México. Te puedo hacer mucho daño, que empieza con C, no la voy a decir. Y yo, ahí el Espíritu Santo me ayudó porque estaba sola. Y le dije, no te tengo miedo, porque yo estoy cubierta por la sangre de Cristo. Pero esa noche no quedó libre, eran muchos. Y venía la cruzada. Y claro, ¿por qué yo cometí el error? Cometí el error porque yo quería asesinar a los espíritus, pero agarré a la pobre chica del cuello, creyendo que eran los espíritus. Yo quería que salieran ya. Y la pobre mujer casi no podía respirar. Entonces uno comete errores y Dios le va enseñando. Constantemente Dios le va enseñando y le va protegiendo. Entonces, los creyentes debemos estar conscientes de que cualquier informe de que Cristo ha vuelto es engañoso. Debemos estar prevenidos de los que dicen profetas, maestros y predicadores cristianos. No le creamos a todo el mundo, hermanos, por favor. Estamos en el siglo XXI. Podíamos creer antes, cuando no teníamos a disposición nuestra tanto material. Pero ahora tenemos tanto material para averiguar, para informarnos, para leer. ¿Y cómo nosotros vamos a caer en estos errores, en estos tiempos? En realidad son falsos, realizan milagros, sanidades, señales, prodigios y parecen tener mucho éxito en el ministerio, pero tergiversan y rechazan la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y tenemos muchos ministerios que para qué los vamos a nombrar no hace falta, usted ya los conoce, ¿ok? Que no son basados en la palabra de Dios. Ahora, Mateo 24, 42 al 44, y quiero ir terminando porque sé que me pasé un poquito, ¿no? Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Sentido común. No necesitamos adornar mucho, es un poco de sentido común. Si yo sé que va a venir un ladrón, voy a estar esperándole con un revólver o con un palo, o con qué sé yo, con cualquier cosa para tirárselo, ¿no? Y proteger a la familia. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No seamos como aquellas vírgenes insensatas que no estaban esperando, ¿verdad? Ahora, me llama la atención la palabra velad. Y velad es un imperativo que significa una vigilancia constante. O sea que yo tengo que tener mis ojos abiertos constantemente, porque el Señor puede venir ahora, puede venir dentro de 5 minutos, yo no sé. Jesús ha prometido volver y debe de haber un anhelo dentro de nosotros por ver al Señor en cualquier momento. Mateo 24, 45 al 47 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. A Jesús no le interesa tanto el tipo de servicio como la fidelidad del siervo. Hermano, si tú pones la mano en el arado, no golpees para atrás, porque no eres fiel. O sea, no le interesa qué tipo de servicio tú tengas en la iglesia. Puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser lo que quieras en la iglesia, porque hay muchos ministerios. Pero si no le eres fiel, hoy estás, mañana no estás, el domingo que viene, si no le eres fiel, a Dios no le sirve eso.
Dice no dice la palabra, pero Dios llama a los que están ocupados, porque los que están ocupados sí se van a encargar de la obra, pero los que están sin hacer nada, Dios no los necesita, porque siempre están sin hacer nada. ¿Para qué los quiere? Si el Señor lo que quiere es que uno avance en la obra. El siervo prudente es aquel que el amo puede llegar sin avisar y hallándole fielmente haciendo la tarea encomendada sin necesidad de una supervisión directa. O sea, cuando nosotros estamos en el trabajo, ¿qué esperamos? ¿Que esté el jefe para producir? ¿O que cuando el jefe llegue no me encuentre conversando con una compañera de trabajo y haciendo yo mi trabajo? O sea, lo hacemos aquí en la tierra, es lo mismo para el cielo, ¿verdad? Espiritualmente todos vivimos en tensión y sabemos que es esencial madurar en la vida espiritual. Pero no siempre es fácil llevar el estilo de vida que conduce a la madurez cristiana. Anhelemos tener conocimiento bíblico, pero tengamos el hábito de leer la Biblia. Si yo digo amar al Señor, ¿cómo yo no voy a leer la carta de mi amado? Tengo que leer la carta de mi amado. Yo me acuerdo que cuando mi esposo me escribía cartas que estábamos de novio, cuando él me entregaba la carta, porque no me la mandaba por correo, me la entregaba, entonces ¿yo qué hacía? Me iba a un lugar donde podía estar yo sola y enseguida para ver qué me decía en su carta. O sea, el anhelo de saber qué está pensando, y lo mismo en la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo conocer yo más su corazón? ¿Cómo yo puedo estar alerta? ¿Cómo yo puedo dejar de pecar? Porque más me nutro de la palabra, más me lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿queremos tener una comunión más sólida con Dios? ¿Oramos constantemente? No necesitamos ir a la iglesia a orar, para las reuniones de oración. No. El Señor dice que nosotros tenemos que orar en nuestro cuarto estando a solas. Para que nadie nos engañe, tenemos nosotros mismos que escudriñar las Escrituras. Y lo dice Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y termino con esto. Mateo 24, 23 y 24. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán